Desde el comienzo de la humanidad, el hombre se ha visto confrontado a varias revoluciones. La revolución es un momento de grandes desarraigos, de grandes movimientos. La palabra en sí lleva intrínseca su definición, revolución. Pero una cosa debemos tener clara: no todas las revoluciones tienen que ser políticas. Hay otro tipo de revoluciones. También se deben considerar revoluciones, cambios drásticos en la forma de pensar, incluso en la forma de producir. Pero en cuanto a las revoluciones políticas, podemos decir que algunas de ellas han cambiado drásticamente el destino de la humanidad. Sin lugar a dudas, una de ellas fue la Revolución Francesa. En Francia, antes de esta revolución, había una monarquía autocrática. La historia ha demostrado que las monarquías constitucionales tienen mayor posibilidad de supervivencia. No solo estaban dadas todas las condiciones sociales para exigir cambios rotundos al rey Luis XVI, sino que una escasez generalizada de alimentos en Francia debido a un lejano volcán en Islandia había encarecido los artículos de primera necesidad. Una vez ya en marcha la revolución para 1793 y dentro del marco de uno de los periodos que ésta vivió, la Convención, hubo una gran polarización de ideas entre los revolucionarios. De una parte estaban los girondinos. Su nombre viene del gentilicio de Gironda, de donde vienen muchos de ellos. Los girondinos tenían una posición más conservadora. Por otra parte estaban los jacobinos, más extremistas y exaltados. Entre los jacobinos, que con el poder de la palabra y la amenaza de guillotinamiento habían tomado la palestra de la escena política, había varios personajes importantes, entre ellos Maximilien Robespierre y Jean-Paul Marat. Es precisamente de Marat que les quiero hablar hoy. Originalmente Marat era médico de profesión. De hecho, había ejercido dentro del grupo de doctores que atendían a un hermano de Louis XV. Después, venido a menos, se dedicó al periodismo y a falta de un techo decente vivía en las cloacas de la muy sucia París. Quizás a consecuencia de esta experiencia sufría una grave enfermedad de la piel. Recientemente, y gracias a restos de su sangre en uno de los papeles en los que escribía, científicos españoles descubrieron restos de Melaphazeia restricta, un hongo que sería responsable de una fuerte dermatitis seborreica. Por otra parte, su incesante tensión nerviosa por su posición política le causaba grandes dolores de cabeza y seguramente aumentaba su sufrimiento de la piel. Tan grave era su afección de la piel que tenía que estar durante largas horas en una pequeña bañera, sumergido en un agua sulfurosa hasta el pecho. En la cabeza llevaba un paño sucio impregnado en vinagre para tratar de mitigar sus incesantes migrañas. Sobre los bordes de esta bañera, que en francés se llama sabot, colocaba una plancha de madera y como la forma de la bañera lo obligaba a estar sentado, aprovechaba sus horas de tratamiento para escribir exaltantes arengas al pueblo de París en su periódico L'Ami du Peuple, el amigo del pueblo. Tan grande había sido la presión contra los girondinos que muchos de ellos, para poder conservar su cabeza sobre sus hombros, decidieron huir de París. Fuera de la capital arengaban a unos revolucionarios del resto del país para luchar juntos todos contra los jacobinos que se habían hecho fuertes en la capital. El lugar que escogieron para refugiarse fue la ciudad de Caen, en Normandía, muy cerca de la costa del Canal de la Mancha. El otro personaje de nuestra historia de hoy es una señorita, hija de una familia de la pequeña nobleza empobrecida, Marianne Charlotte Corday, que había perdido su madre a corta edad, lo que causó mucho daño a la niña, que estaba muy apegada sentimentalmente a su madre. Ante la imposibilidad de poder mantener a sus 5 hijos, su padre envió a las 3 niñas a un convento,
la abadía de las damas, para que las señoritas recibieran una educación adecuada. Ya pasados los 20, una tía de Marie Charlotte la recibió en su casa en la ciudad de Caen. Casualmente, la casa de la tía se encontraba a 2 puertas del sitio donde se reunían los girondinos para sus reuniones y discusiones políticas. Marianne Charlotte estaba impregnada por la lectura de los clásicos de la antigüedad. De hecho, toda esta época de la Revolución Francesa fue un momento de gran divulgación de la literatura griega antigua. Con su cabeza llena de personajes heroicos y con la idea de la abnegación del ser humano por metas superiores, nuestra Marie-Anne Charlotte escuchaba en silencio a los oradores vecinos de su tía. Una buena mañana, ella tomó la decisión de inmolarse por el bien de la patria, a semejanza de los héroes de los muchos libros que leía. Su decisión era clara: vengar la muerte de tantos inocentes y evitar futuras muertes. Sin anunciárselo a nadie, se despidió por carta de su padre, diciéndole que se refugiaría en Inglaterra. Tomó un carruaje que la llevó a París. Allí se alojó en un pequeño hotel, el Hotel de la Providence. Su intención era ajusticiar a Marat, clavándole en el pecho un puñal durante uno de sus incendiarios discursos en la Convención. En París tuvo la noticia de que Marat no asistía a las reuniones de la Convención debido a su lamentable estado físico. Debemos señalar que los problemas de la piel de Marat se veían agudizados en estos momentos. Estoy hablando del 13 de julio de 1793 y en París se vivía una fuerte canícula. Pronto imaginó Marie-Anne Charlotte la astucia de venir a casa de Marat con la intención de acercársele, so pretexto de que traía noticias sobre los contrarrevolucionarios de la ciudad de Caen. En uno de los negocios del Palais Royal, lugar de mala fama en horas nocturnas, Marie-Anne Charlotte compró un cuchillo para cortar carne. Su puñal era de marfil, con un pequeño engaste en oro. No le fue fácil llegar al apartamento de Marat. Primero tuvo que sortear a la conserje del edificio, que tenía la orden estricta de no permitir la entrada de nadie a ese apartamento. Marat vivía en concubinato con Simone Hébrard. Ella y su hermana se ocupaban del bienestar del revolucionario. Al llegar a la puerta, Marianne Charlotte insistió en entrar para darle noticias de inteligencia directamente a Marat. Ante la algarabía de que entra o no entra y el alto tono de voz de las mujeres, desde su bañera Marat preguntó de qué se trataba. Ya no se le podía ocultar al revolucionario enfermo que había una joven a la puerta. «¡Que pase!», dijo. «Ciudadana, ¿qué tiene que informarme?» «Vengo de Caen, donde se han refugiado varios girondinos que están reuniendo adeptos de otras ciudades para venir a atacar a París». «¿Cuántos son?» 18. «Nombres». De memoria dictó Charlotte los 18 nombres de los jóvenes que ella escuchaba a 2 puertas de la casa de su tía. «No te preocupes, ciudadana, dentro de unos días todos ellos serán guillotinados». Esto era lo que esperaba Marie-Anne Charlotte para sacar de su seno el puñal, y en un gesto firme y certero lo encajó en medio del pecho de Marat. Ante el grito de las mujeres de la casa, otros revolucionarios llegaron al lugar y por intervención de la policía no fue linchada a Marie-Anne Charlotte en ese mismo sitio. Fue llevada a la cárcel y en los interrogatorios, con gran firmeza y valentía, alegaba una y otra vez que ella era la única que había planificado esta acción y que nadie debía ser importunado por ella. Huelga decir que por muy revolucionarios que fueran estos hombres, no podían creer que una mujer, por demás joven, bella y de muy buenas maneras, hubiera podido organizar ella sola el asesinato del revolucionario. En muy pocos días fue llevada ante los tribunales con un juicio evidentemente amañado. Sin embargo, el juicio de Charlotte fue una tribuna de arenga que ella utilizó para enaltecer su criterio, su posición republicana y su desprecio por aquellos que en nombre de la revolución guillotinaban incluso por una denuncia anónima. En ningún momento Charlotte, como una verdadera heroína de la antigüedad, lamentó el asesinato que había realizado. Siempre mantuvo su mirada en alto y una sonrisa en los labios.
En poco tiempo se leyó la sentencia, muerte por guillotinamiento. Durante el juicio ya había visto Charlotte un joven que dibujaba su retrato. Al preguntársele cuál era su última voluntad, Charlotte pidió que el joven pintor viniera a su celda para terminar su trabajo. Los finos modales, el pensamiento tan claro, su propia belleza y el discernimiento tan preciso de esta joven subyugaron al joven pintor François Séraphin Delpech, a quien le debemos el retrato de los últimos momentos de Charlotte. Mientras tanto, otros dirigentes de la convención le encargaron a David, el pintor de la Revolución y posteriormente del Imperio, el retrato de Marat asesinado en su bañera. Hoy se puede contemplar esta obra maestra del célebre pintor en los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas. Rápido voló la noticia de la muerte de Marat a todos los rincones de Francia, solo que los revolucionarios omitieron el Marie-Anne en las noticias. Solo hablaban de Charlotte y en un inicio sus familiares no podían entender que se trataba de su Marie-Anne. Fue condenada a vestirse de rojo para llegar a la guillotina. Este es el color destinado a los parricidas. En una carreta de mala muerte fue llevada Charlotte hasta la Plaza de la Revolución, maldecida y maltratada por los parisinos. Simón, el verdugo operador de la guillotina, que tanto trabajo tenía en aquella época, diría más tarde que pocas veces vio entre sus clientes tanta dignidad y valentía como la que mostró esta joven. Con su acto, Charlotte, cuyo objetivo era poner fin a tanta muerte inútil, causó un efecto contrario. Es el asesinato de Marat lo que genera lo que la historia llama la época del terror de la Revolución Francesa. En estos tiempos la guillotina trabajó día y noche. Fue el momento de mayor número de ejecuciones innecesarias en Francia. Marat fue llevado con todos los honores de un héroe al Panteón, la antigua iglesia de Santa Genoveva en la orilla sur de París. Pero en esta vida, como todo lo que sube, también baja. Tan solo 18 meses después de haber sido llevados los restos de Marat al Panteón, fueron sacados y por la puerta de atrás. Jean-Paul Marat es uno de los muy raros personajes que han sido retirados del Panteón, despanteonizados, como dicen los franceses. Es así como termino mi trabajo de hoy. Les doy las gracias por el seguimiento que le hacen al mismo. Les pido que por favor se suscriban, que le den seguimiento a mi trabajo. Desen cuenta que estoy haciendo un gran trabajo de divulgación para que los conocimientos que tengo sean transmitidos a todos los demás o sencillamente refrescados. Denle like a mi trabajo, porque de esa forma mi trabajo puede ser divulgado con mayor facilidad por YouTube. Aquí yo les voy a dejar con dos otros programas que están un poco relacionados con este asunto del tema del asesinato de Jean-Paul Marat. Es aquí donde yo me despido, como siempre, de ustedes de una forma muy afectuosa, diciéndoles hasta la próxima.